Llovía con fuerza ese viernes por la mañana. La doctora Elena Méndez terminaba otro turno de 24 horas en el Hospital Municipal de S. O Lucas. Tenía los ojos rojos de cansancio. Le dolía la espalda, pero permaneció allí, atendiendo a cada paciente con la misma dedicación de siempre. Elena tenía 35 años y llevaba 10 de médica. Había elegido trabajar en un hospital público porque creía que la medicina era una vocación, no solo una profesión. Creía que todos merecían atención, ricos o pobres, blancos o negros, con seguro médico o sin él, pero esta opinión no era compartida por todos, especialmente por el director del hospital, el doctor Marcelo Figueiredo, un hombre arrogante de 50 años que veía el hospital como un negocio, no como un servicio público. Constantemente decía que los recursos escaseaban, que era necesario elegir a quién tratar, que algunos pacientes no merecían la inversión. Elena no estaba de acuerdo, y este desacuerdo ya había causado varios conflictos entre ellos, pero a ella no le importó. Siguió haciendo lo que creía correcto. Siguió salvando vidas, todas las vidas. Esa mañana estaba en la sala de médicos tomando café cuando oyó gritos en la recepción. Corrió a ver qué pasaba. La escena que encontró fue de desesperación. Un hombre yacía inconsciente en el suelo. No tenía hogar en su ropa. Estaba sucia y rota. Tenía el pelo largo y enmarañado. Su rostro estaba pálido. Y había sangre. Mucha sangre saliendo de una herida profunda en su abdomen. Junto a él, otro hombre sin hogar gritaba pidiendo ayuda. Dijo que su amigo había sido apuñalado, que necesitaba ayuda urgente, que por favor no lo dejaran morir. La recepcionista los miró con disgusto. Los guardias de seguridad se acercaron para sacarlos de allí. Dijeron que ese no era lugar para mendigos, que buscaran otro hospital. Elena sintió que la ira crecía. Se acercó rápidamente y gritó que todos se detuvieran. Dijo que este era un hospital público, que todos tenían derecho a recibir atención, que este hombre se estaba muriendo. Los guardias de seguridad dudaron. La recepcionista dijo que el doctor Marcelo había dado órdenes claras. No se permitía la entrada de personas sin hogar al hospital. Eran demasiado problemáticos. No ocupaban camas que podían ser utilizadas por otros pacientes. Elena no le prestó atención. Se arrodilló junto al hombre y revisó sus signos vitales. Tenía el pulso débil. Respiraba irregularmente. Perdía sangre rápidamente. Si no lo atendían de inmediato, moriría. Miró a las enfermeras que se habían acercado y dio órdenes rápidas. Preparen la sala de urgencias. Llamen al anestesiólogo. Consigan transfusiones de sangre. Era una cirugía de emergencia. Las enfermeras obedecieron, respetaban a Elena. Sabían que era una excelente doctora, una de las mejores del hospital, y sabían que tenía razón. El hombre sin hogar fue llevado de urgencia al quirófano. Elena se preparó rápidamente. Se puso la bata quirúrgica, se lavó las manos, puso los guantes, y entró en la sala dispuesta a luchar por esa vida. La cirugía duró 4 horas. La herida era profunda. Había alcanzado órganos internos. Era complicada, arriesgada, pero Elena no se rindió. Trabajó con precisión, con calma, con determinación, y lo logró. Logró estabilizar al paciente. Logró detener la hemorragia. Logró salvarle la vida. Al salir del quirófano, estaba agotada, pero satisfecha. Había hecho lo correcto. Había cumplido el juramento que hizo al convertirse en médica, el juramento de salvar vidas. Todas las vidas, pero la satisfacción duró poco. Al llegar al pasillo, encontró al doctor Marcelo. Esperándola, estaba rojo de rabia. Sus ojos estaban prácticamente desorbitados. Le gritó a Elena delante de todos. Dijo que había desobedecido órdenes directas, que había usado los escasos recursos del hospital con un vagabundo, que había ocupado el quirófano durante horas con alguien que no lo merecía. Helen intentó defenderse. Él dijo que había salvado una vida, que era su deber, que no podía dejar que un hombre muriera en la puerta del hospital. Marcelo se negó a escuchar. Dijo que Elena era una idealista ingenua, que no entendía cómo funcionaba el mundo, que no entendía que los recursos eran limitados, que cada centavo gastado en esa mendiga era un centavo que faltaría para otros pacientes. Elena dijo que no estaba de acuerdo, que la vida no tenía precio, que todos merecían la misma oportunidad, que no importaba si una persona tenía dinero o no. Marcelo sonrió con cinismo. Dijo que Elena se arrepentiría, que aprendería a las malas que el mundo no era como ella creían, y se marchó furioso. Elena se quedó allí, temblando, no de miedo, sino de ira. Ira por aquella injusticia,
por aquella falta de humanidad, pero no se arrepentía. Lo haría todo de nuevo. En los días siguientes, Elena continuó atendiendo al paciente. Había sobrevivido a la cirugía, pero su estado seguía siendo grave. Necesitaba cuidados intensivos, medicación, atención. Elena descubrió que se llamaba Joe, o da Silva, tenía 52 años. Llevaba 5 años viviendo en la calle. Lo había perdido todo tras la muerte de su esposa por cáncer. No soportaba el dolor. Perdió su trabajo, perdió su casa, perdió las ganas de vivir. La historia dejó o conmovió a Elena. Vio en él a un ser humano, no a un vagabundo, no a un problema, un ser humano que había sufrido, que la vida lo había destrozado y que merecía una segunda oportunidad. Pero el doctor Marcelo no lo veía así. Pasaba por la habitación de John todos los días y lo miraba con desdén. Hacía comentarios maliciosos. Decía que era un desperdicio de recursos, que el hombre nunca se recuperaría, que era mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso. Elena lo ignoró. Continuó cuidando a Joe, con dedicación, y poco a poco mejoró. Empezó a despertarse por periodos más largos. Empezó a comer, empezó a hablar. Cuando Joe finalmente comprendió lo sucedido, lloró. Dijo que nadie había hecho nada por Elan, que durante años solo lo habían tratado con asco, miedo y desprecio, y que Elena le había salvado la vida. Eso nunca lo olvidaría. Elena le tomó la mano y le dijo que era su deber, que había hecho lo que cualquier médico debería hacer. Joe negó con la cabeza. Dijo que ella era especial, que era diferente. Una semana después de la cirugía, llamaron a Helena a la oficina del director. Entró pensando que sería solo otra reprimenda. Más amenazas, pero se equivocó. Marcelo estaba sentado tras el escritorio, con un papel en la mano. Ni siquiera le pidió que se sentara. Simplemente le dijo fríamente que Elena estaba despedida, que había desobedecido órdenes directas, que había causado daños al hospital, que su conducta fue inapropiada. Elena estaba en shock. ¿Despedida? ¿Por salvar una vida? Intentó discutir. Dijo que no había hecho nada malo, que había salvado a un hombre moribundo, que era su juramento, su deber. Marcelo se levantó y dijo que su deber era obedecer, que ella no estaba a cargo del hospital, que si no podía seguir reglas sencillas, no tenía cabida allí. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no iba a llorar delante de ese hombre. Tomó la renuncia, la firmó y salió de la habitación con la cabeza bien alta. Al llegar al pasillo, sus compañeros la miraron con lástima. Algunos se acercaron y dijeron que era injusto, que era una excelente doctora, que el hospital estaba perdiendo a alguien valioso. Pero nadie hizo nada, nadie la defendió. Todos le tenían miedo a Marcelo. Elena fue al vestuario, recogió sus cosas, sus fotos, sus libros. 10 años de carrera en ese hospital, 10 años salvando vidas. Y ahora la estaban tirando como basura. Quería irse sin despedirse, pero no podía. Necesitaba Vesh. A João necesitaba explicarle. Cuando ella entró en la habitación, Joe estaba despierto. Sonrió al verla, pero la sonrisa se desvaneció al ver su rostro. Preguntó qué había pasado. Elena intentó ocultarlo. Dijo que todo estaba bien, pero Joe insistió. Sabía que algo andaba mal. Elena suspiró y dijo la verdad. Dijo que la habían despedido, que al director no le había gustado que ayudara a una persona sin hogar, que la estaban castigando por salvarle la vida. Joe palideció. Intentó levantarse de la cama, pero estaba demasiado débil. Empezó a llorar. Le dijo que era culpa suya, que Elena había perdido su trabajo por su culpa, que no valía la pena. Elena le tomó las manos y le dijo que no, aunque no se arrepentía, que lo volvería a hacer, que su vida valía, aunque él importaba. Joe lloró aún más. Dijo que iba a hacer algo, que iba a hablar con el director, aunque lo solucionaría. Helen negó con la cabeza. Dijo que era inútil, que la decisión ya estaba tomada. Se despidió de Joe con un abrazo. Le dijo que necesitaba seguir recuperándose, que tenía una segunda oportunidad, que no podía desperdiciarla. Joe prometió que lucharía, que se recuperaría y que algún día le pagaría por lo que había hecho por Helena Sanrio. No acababa de creer esas palabras, pero aún así les dio las gracias. Salió del hospital esa tarde con una caja en las manos, una caja con sus pertenencias y con el corazón roto. Al llegar a casa, un pequeño apartamento que alquilaba, Elena se tiró en el sofá y finalmente lloró. Lloró por todo, por la injusticia, por la
humillación, por el fin de la carrera que había construido con tanto sacrificio. Se hizo médica porque quería ayudar a la gente. Estudió durante años, hizo su residencia en condiciones precarias, trabajó turnos interminables. Todo porque creía que podía marcar la diferencia. Y ahora la castigaban precisamente por eso, por marcar la diferencia, por salvar una vida que otros consideraban prescindible. Elena se quedó despierta toda la noche, pensando en qué iba a hacer, pensando en cómo iba a pagar las cuentas, pensando en si aún valía la pena ser médico en un mundo tan cruel. Los primeros días tras su despido fueron los peores. Elena se levantaba temprano por costumbre, se preparaba como si fuera a trabajar, y entonces recordaba que ya no tenía a dónde ir, ya no tenía pacientes esperándola, ya no tenía vidas que salvar, solo el vacío de un apartamento silencioso y una carrera arruinada. Intentó buscar trabajo en otros hospitales, preparó su currículum con esmero, destacó sus 10 años de experiencia, sus especializaciones, sus historias de éxito, y lo envió a todos los hospitales de la ciudad. Las respuestas empezaron a llegar en la segunda semana. Todas fueron negativas. Algunas ni siquiera respondieron. Otras enviaron respuestas estándar, diciendo que no había vacantes en ese momento, pero Elena sabía que algo andaba mal. Siempre se necesitaban médicos con experiencia. Siempre había demanda. Decidió ir a algunos hospitales en persona. En el primero, la recibió el Departamento de Recursos Humanos. La mujer que la atendió fue amable, pero evasiva. Dijo que el currículum de Elena era impresionante, pero que lamentablemente no podían contratarla por el momento. Helen preguntó por qué la mujer dudó. Luego, en voz baja, dijo que habían recibido una llamada del hospital Steluk, una referencia negativa. Dijeron que Elena tenía problemas con la autoridad, que no seguía los protocolos, que era difícil trabajar con ella. Elena sintió que le hervía la sangre en Marcelo, la estaba saboteando. No solo la había despedido, sino que también estaba destruyendo cualquier posibilidad de que consiguiera otro trabajo. Intentó explicar lo que realmente había sucedido. Dijo que la habían despedido por salvarle la vida a un paciente, que el director tenía prejuicios, que ella había actuado correctamente. La mujer escuchó con compasión, pero negó con la cabeza. Él dijo que lo entendía, pero que no podían correr el riesgo. ¿Qué hospitales dependían de las derivaciones de otros hospitales? ¿Qué era política o institucional? Elena salió de allí devastada. Fue a otros 3 hospitales. La historia se repitió. Todos habían recibido la misma llamada. Todos tenían la misma excusa. Nadie iba a contratarla. Regresó a casa ese día y por primera vez se cuestionó si había hecho lo correcto. ¿Debería haber obedecido a Marcelo? ¿Debería haber dejado morir a Joe? ¿O? La respuesta era no. Sabía que no debía, pero la duda aún la dolía. Las facturas empezaron a acumularse. Vencía el alquiler, la factura de la luz, la del agua. Elena tenía algunos ahorros, pero no muchos. Siempre había ganado un salario modesto en el hospital público. Nunca le sobraba mucho a fin de mes. Empezó a recortar gastos. Dejó de comprar cosas innecesarias. Empezó a cocinar comidas más sencillas. Canceló suscripciones. Pero aún así, el dinero se agotaba rápidamente. Una tarde, recibió una llamada. Era de una clínica privada. El dueño había visto su currículum y quería hablar. Elena sintió un rayo de esperanza. Por fin, una oportunidad. Fue a la clínica al día siguiente. Era un lugar pequeño, pero bien cuidado. El dueño, un hombre de mediana edad llamado Dr. Augusto, la recibió con cariño. Dijo que había oído hablar de su caso, que sabía del despido, pero que admiraba lo que había hecho, que necesitaba médicos con principios. Elena casi lloró de alivio. Por fin, alguien que la entendía, alguien que veía su valor. El doctor Augusto explicó que la clínica atendía principalmente a pacientes privados, gente de clase media, nada demasiado sofisticado, pero trabajo honesto. Ofreció un salario. Era menos de la mitad de lo que Helena ganaba en el hospital público, pero algo era una oportunidad para empezar de cero. Elena aceptó de inmediato. Empezaría la semana siguiente. Salió de allí con un atisbo de esperanza. Quizás las cosas mejorarían. Quizás podría recuperarse. Pero la esperanza duró poco. 3 días después, el doctor Augusto llamó. Su voz era diferente, avergonzado. Dijo que tenía un problema, que había recibido una visita de los inspectores de salud, que habían encontrado irregularidades en la clínica, cosas pequeñas, pero que necesitaban una solución urgente. Y la inspectora
Había mencionado algo. Dijo que sabía que la clínica estaba contratando a un médico problemático, un médico que había sido despedido por mala conducta, y que los inspectores de salud iban a estar atentos. El doctor Augusto dijo que lo sentía mucho, que admiraba de verdad a Elena, pero que no podía arriesgar la clínica, que dependía de ese negocio para vivir, que no podía tener problemas con Hacienda. Elena colgó el teléfono sin decir nada. Sabía exactamente lo que había pasado. Marcelo se había excedido. No solo estaba dando malas referencias, estaba destruyendo activamente cualquier posibilidad de que ella trabajara. Se sentó en el suelo de la sala, con la mirada perdida. ¿Cuánto poder tenía ese hombre? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar solo para destruirla? Pasaron la semana. Elena probó algunos trabajos más en algunos consultorios privados, algunas clínicas más pequeñas, pero siempre era la misma historia. O recibían una llamada del hospital S, o Lucas, o recibían la visita de los inspectores de salud. Marcelo tenía influencia, y la usaba todo en su contra. Elena empezó a hacer trabajos esporádicos. Atendía a gente en sus casas, consultas rápidas. Nada oficial le pagaban en efectivo. Era arriesgado, incluso ilegal, pero no tenía otra opción. Necesitaba pagar las cuentas. Pero los trabajos esporádicos no eran suficientes. El dinero seguía escaseando. Elena tuvo que pedirle dinero prestado a su madre, una mujer de 70 años, que vivía de una pensión. Irrehumilante, pero necesaria. Su madre, doña Irene, le dio el dinero sin rechistar, pero Elena vio la preocupación en sus ojos. Vio el miedo de ver a su hija hundirse. Una noche, Elena recibió un mensaje. Era de un colega de su antiguo hospital. Decía que había recibido el alta, que se había recuperado completamente, que había salido del hospital caminando por sus propios medios. Elena sonrió por primera vez en semanas. Al menos había valido la pena. Al menos se había salvado una vida. Pero la sonrisa duró poco, porque con la noticia llegó la realidad. Había salvado a João, pero se había destruido en el proceso. Lo había perdido todo. Y no había vuelta atrás. Elena empezó a tener ataques de ansiedad. Se despertaba en mitad de la noche bañada en sudor frío. No podía respirar bien. Tenía el corazón acelerado. El médico que la atendió dijo que era estrés, que necesitaba descansar. Pero ¿cómo iba a descansar si no tenía dinero? Si no tenía futuro. El alquiler estaba atrasado. El casero llamó a la puerta. Fue educado, pero firme. Dijo que entendía la situación, pero que también tenía facturas que pagar, que necesitaba el dinero o el apartamento. Elena logró negociar una semana más, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Pronto estaría en la calle. Intentó vender algunas cosas. Vendió el televisor, vendió el microondas. Incluso vendió algunos libros de medicina que guardaba desde la universidad. Cada venta era como una puñalada en el corazón, pero no había otra opción. Un día, regresaba de la farmacia cuando vio un coche aparcado frente a un restaurante caro. Era el de Marcelo. Se detuvo y miró por la ventana. Allí estaba, cenando con otros médicos, riendo y bebiendo vino caro. Elena sintió una ira tan profunda que casi entró al restaurante para confrontarlo, pero no hizo nada. Simplemente se quedó allí, observando al hombre que había destruido su vida, disfrutando de la suya sin consecuencias. Se fue a casa llorando de rabia, llorando de impotencia, llorando porque el mundo era demasiado injusto. Esa noche recibió una llamada. Era de un número desconocido. Contestó, pensando que era alguien que buscaba una consulta, pero no era así. Era Joe, o Ann. Una enfermera del hospital le había dado su número. Dijo que necesitaba verla, que necesitaba agradecerle en persona, que tenía algo que decirle. A Elena le faltaba energía, pero aceptó. Quedaron en verse en una plaza al día siguiente. Cuando Elena llegó a la plaza, apenas reconoció a Joe, o no estaba bien afeitado. Llevaba el pelo corto, llevaba la barba recortada, vestía ropa sencilla pero limpia. Parecía otra persona. Joe sonrió al verla, pero la sonrisa se desvaneció al mirarla. Elena tenía profundas ojeras. Había perdido peso. Parecía agotada. Le preguntó si estaba bien. Elena mintió. Dijo que sí, pero Joe, no era tonto. Insistió en Elena. Intentó mantener la compostura, pero no pudo. Se derrumbó, se lo contó todo. El despido, el sabotaje en el paro, en las deudas, en la desesperación. Escuchó todo en silencio. Cuando ella terminó, tenía lágrimas en los ojos. Dijo que era su culpa, que si no lo hubieran apuñalado, nada de esto habría sucedido. Elena
Negó con la cabeza. Ann dijo que no se arrepentía, aunque lo salvaría de nuevo si pudiera. Joe o le tomó las manos y le dijo que la ayudaría, aunque haría algo, que no la dejaría sufrir por su culpa. Elena sonrió con tristeza. Preguntó qué podía hacer una ex persona sin hogar. Joe guardó silencio, porque sabía que ella tenía razón. No tenía dinero, ni influencia, ni poder, pero tenía algo. Tenía gratitud, tenía determinación y tenía un pasado que nadie conocía. Se despidieron. Elena se fue a casa aún más triste, porque sabía que Joe quería ayudar, pero no podía, a nadie podía. Entró al apartamento y encontró un aviso en la puerta, Ira, del casero. Decía que tenía 3 días para pagar o irse. No hubo más negociación. Elena entró, cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo. Apoyó la espalda contra la puerta y se quedó allí, mirando al techo, sintiendo el peso de la vida aplastándola. Por primera vez en su vida, Elena pensó en rendirse, pensó en dejar de luchar. Pensó que tal vez ya no valía la pena. Si te conmovió la historia de Elena y quieres saber cómo Joe le devolverá todo lo que ha hecho por él, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones. El giro que sigue te sorprenderá y te conmoverá aún más. No te pierdas el increíble final de esta historia de gratitud y superación. Los 3 días transcurrieron como un rayo. Elena lo intentó todo para conseguir el dinero para el alquiler. Llamó a conocidos para pedir préstamos. Intentó vender más cosas. Incluso consideró vender su coche, el único bien valioso que aún conservaba. Pero ni siquiera eso serviría de nada. El valor del coche apenas cubriría 2 meses de alquiler. Al tercer día, el casero apareció con un alguacil. Tenía la orden de desalojo. Elena tenía hasta el final del día para irse. No discutió, no suplicó. Simplemente asintió. Pasó las siguientes horas empacando sus cosas. No tenía mucho. Algo de ropa, algunos libros o documentos, todo cabía en 3 maletas y unas cuantas cajas. 10 años de vida adulta, reducidos a unas pocas maletas. Doña Irene, su madre, apareció para ayudarla. Lloró mientras empacaba. Dijo que Elena podía irse a vivir con ella, que siempre habría un lugar para su hija. Elena le dio las gracias, pero se negó. Su madre vivía en un apartamento de una sola habitación. Apenas cabía allí, y Elena no quería ser una carga. Llevó las maletas al coche, metió todo en el maletero. Miró por última vez el apartamento que había sido su hogar, y se fue a Van Helen. Conducía sin rumbo. No sabía a dónde ir. No tenía suficientes amigos cercanos como para pedir refugio. Sus compañeros del hospital habían desaparecido tras su despido. Nadie quería relacionarse con ella. Nadie quería arriesgar su carrera. Terminó parándose en el estacionamiento de un supermercado. Se quedó allí, dentro del coche, viendo a la gente entrar y salir con sus bolsas de la compra. Gente con vidas normales, con trabajo, con casa, con futuro. Cayó la noche. Elena se quedó allí. No tenía dónde ir. Durmió en el coche, con el asiento reclinado y una manta fina sobre el cuerpo. Fue la peor noche de su vida. Hacía un frío intenso. El asiento era incómodo. Y la realidad era aún peor. Ella, una médica con 10 años de experiencia, dormía en su coche. Al amanecer, Elena fue al baño público del supermercado. Se lavó la cara, se cepilló los dientes, intentó lucir lo mejor posible, pero al mirarse al espejo, apenas se reconoció. Tenía los ojos hundidos. Su rostro estaba pálido. Tenía arrugas que antes no tenía. Había envejecido años en tan solo unas semanas. Elena pasó los siguientes días así, durmiendo en su coche, lavando baños públicos, comiendo lo menos posible para ahorrar el poco dinero que tenía. Vivía como una persona sin hogar. Exactamente como había vivido Joe, Ann. La ironía no pasó desapercibida. Había salvado a una persona sin hogar, y ahora se estaba convirtiendo en una mañana. Estaba estacionada frente a una panadería cuando vio pasar a un grupo de médicos. Eran del Hospital San Lucas. Se agachó rápidamente. No quería que la vieran. No quería la humillación de tener que explicar dónde vivía. Pero uno de ellos la vio. Era el doctor Rafael, un colega con el que había trabajado durante años. Se detuvo, miró el coche y vio a Elena dentro. Abrió los ojos de par en par. Empezó a caminar hacia el coche. Elena pensó en arrancar el coche e irse. Pero no lo hizo. Se quedó allí, esperando. Rafael tocó la ventana. Elena abrió. Preguntó si todo estaba bien. Elena esbozó una sonrisa incómoda y dijo que sí. Ann
pero era evidente que no. Rafael miró el asiento trasero, vio las maletas, lo entendió todo. Anne se quedó sin palabras por un momento. Luego preguntó si Elena vivía en el coche. Elena no podía mentir. Solo asintió en señal de confirmación. Anne Rafael palideció. Dijo que no sabía que había llegado a esto, aunque no tenía ni idea. Elena se encogió de hombros. Dijo que nadie lo sabía, porque a nadie le importaba. Rafael intentó decir algo, intentó ofrecer ayuda, pero Elena lo interrumpió. Le preguntó si estaba dispuesto a hablar con Marcelo, a contar la verdad sobre lo sucedido. Rafael guardó silencio. Elena ya sabía la respuesta. No iba a hacer nada. Tenía familia, tenía una carrera. No iba a arriesgarlo todo por ella. Murmuró una disculpa. Dijo que lo sentía mucho. Y se fue. Elena cerró la ventanilla y apoyó la cabeza en el volante. Estaba completamente sola. Completamente abandonada, completamente destrozada. Esa tarde recibió una llamada. Era de un hospital privado, el más grande de la ciudad. Tenían una vacante para un médico. Elena ni siquiera sabía cómo habían conseguido su número, pero no importaba. Era una oportunidad. Acudió de inmediato. La recibió la directora de Recursos Humanos, una elegante mujer de unos 40 años. La entrevista empezó bien. La mujer pareció impresionada con el currículum de Elena, pero luego preguntó por el despido. Elena respiró hondo y dijo la verdad. La habló de salvar una vida. De Marcelo, de la injusticia. La mujer lo escuchó todo. Luego le dijo que comprobaría las referencias y se pondría en contacto con ella en unos días. Elena se fue de allí con un atisbo de esperanza. Quizás ese hospital era diferente. Quizás eran justos. 3 días después llegó la respuesta. Por correo electrónico. Dijo que, lamentablemente, no podían proceder con la contratación. No dieron ninguna razón, ninguna explicación. Simplemente no. Elena leyó el correo electrónico sentada en el coche, y algo en su interior se quebró. No era IRA. No era tristeza, era resignación, era darse por vencida. Se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, Marcelo había ganado. Tenía demasiado poder, demasiada influencia. Nunca más podría trabajar como médica, al menos no en esa ciudad. Elena pensó en irse a improbar en otra ciudad, en otro estado, pero ni siquiera tenía dinero para eso. Apenas tenía dinero para comer. Esa noche, estaba estacionada en un barrio tranquilo, cuando vio acercarse una patrulla. El coche se detuvo junto al suyo. Un policía se bajó y golpeó la ventana. Elena abrió la puerta. El policía le preguntó qué hacía allí. Elena dijo que solo estaba descansando. El policía miró el asiento trasero y vio las maletas. Le preguntó si vivía en el coche. Elena no podía mentir. Ella lo confirmó. El policía suspiró. Dijo que no podía quedarse allí, que los residentes se habían quejado, que tenía que irse. Elena preguntó a dónde ir. El policía no tuvo respuesta. Solo dijo que no podía quedarse allí. Elena arrancó el coche y se marchó. Condujo por las calles de la ciudad sin saber a dónde iba. Terminó deteniéndose bajo un paso elevado. Había otros coches allí, otras personas durmiendo dentro. Otras personas sin hogar. Elena se unió a ellos. Pasó la noche allí, escuchando los sonidos de la ciudad. Los coches pasando por el viaducto. La gente gritando a lo lejos. Los perros ladrando. Simplemente se quedó allí tumbada, mirando el techo del coche, pensando en cómo había llegado su vida a ese punto, en cómo había caído tan bajo, tan rápido. Y por primera vez, Elena consideró seriamente rendirse. No solo su carrera, sino todo. ¿Valía la pena seguir luchando? ¿Tenía algún sentido continuar? Pensó en doña Irene, en la madre que tanto había hecho por ella, que había trabajado toda su vida para darle una educación a su hija. ¿Merecía ver a su hija así, destrozada, derrotada? Elena lloró. Anne lloró como no había llorado desde niña. Lloró hasta que se le acabaron las lágrimas, y cuando por fin paró, se sintió vacía. Completamente vacía. Amaneció. Elena se miró en el retrovisor. Se veía horrible. Parecía 20 años mayor. Tenía los ojos rojos en el pelo despeinado. La ropa estaba arrugada de tanto dormir con ella. Era una sombra de lo que fue. Un cascarón vacío de la doctora dedicada y ambiciosa que una vez fue. Elena cogió su celular. Tenía un mensaje de la señora Irene, preguntándole si todo estaba bien. No respondió. No tuvo el valor de mentir, y no tuvo el valor de decir la verdad. Apagó su celular y lo tiró en el asiento del copiloto. No quería hablar con nadie. No quería ver a nadie, solo quería desaparecer. En ese momento tocando fondo, sin esperanza, sin futuro, sin nada, Elena cerró los ojos
y deseo que todo terminara, que el dolor terminara, que el sufrimiento cesara. Había salvado una vida y a cambio había perdido la suya. Elena pasó los siguientes días en un estado de completa apatía. No se movía mucho, no hablaba con nadie, simplemente existía. Comía lo mínimo indispensable, dormía cuando su cuerpo ya no podía mantenerse despierto y pasaba el resto del tiempo con la mirada perdida. Era jueves por la mañana cuando alguien tocó la ventanilla del coche. Elena dio un respingo, abrió los ojos y vio a Joe allí de pie, con una bolsa en la mano. Tardó unos segundos en reconocerlo. Al hacerlo, sintió vergüenza. No quería que la viera así, pero John no mostró compasión, no mostró sorpresa, simplemente le pidió que abriera la puerta. Elena dudó, pero abrió. Joe subió al coche y le entregó la bolsa. Dentro había pan, fruta, zumo y un sándwich aún caliente. Elena miró la comida y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hacía 2 días que no comía nada decente. Joe dijo que la había estado buscando, que había ido a varios lugares hasta encontrarla, que se preocupó cuando ella dejó de contestar el teléfono. Elena dijo que su celular se había quedado sin batería, que no tenía dónde cargarlo. Joe guardó silencio un momento, luego dijo que tenía algo que contar, algo que no había contado antes, algo sobre quién era realmente. Elena apenas escuchaba, estaba concentrada en el sándwich, comiendo despacio, saboreando la comida de verdad. Joan esperó a que terminara. Cuando terminó, él empezó a hablar. Dijo que antes de salir a la calle, no era una persona común y corriente. Había sido ingeniero civil, había trabajado para grandes empresas, había tenido una carrera exitosa, una vida cómoda. Elena lo miró sorprendida. Joe continuó. Dijo que cuando murió su esposa, cayó en una profunda depresión. Perdió el interés en todo. Dejó de trabajar, dejó de pagar las cuentas, lo perdió todo y terminó en la calle. Pero antes de eso, había forjado relaciones. Tenía amigos, tenía contactos, personas a las que había ayudado a lo largo de los años y que quizá aún lo recordaran. Elena le preguntó qué quería hacer con esto. Joe dijo que intentaría ayudarla, que hablaría con algunas personas, que intentaría abrirle puertas, que no dejaría que ella sufriera por su culpa. Helen negó con la cabeza. Ann dijo que era inútil, que Marcelo tenía demasiado poder, que nadie lo contradeciría. John dijo que tenía que intentarlo, que se lo debía. En los días siguientes Joe aparecía cada mañana con comida para Elena. Traía café, pan, fruta, pequeñas cosas que marcaban la diferencia. Elena le preguntó de dónde sacaba el dinero. Joe le dijo que había conseguido algunos trabajos esporádicos, trabajos temporales, que se estaba recuperando. Una semana después, Joe apareció con noticias. Había hablado con un antiguo compañero, dueño de una pequeña constructora. El hombre tenía un apartamento vacío que estaba reformando. No estaba amueblado, pero tenía un baño funcional y una cocina básica, y dejaría que Elena se quedara allí gratis durante unos meses hasta que lo alquilara. Elena no quería aceptar caridad, pero Joe insistió. Dijo que no era caridad, era gratitud. Era lo mínimo que podía hacer. Elena asintió. Esa tarde, salió de debajo del viaducto y se dirigió al apartamento. Era sencillo, en una habitación, una pequeña sala de estar, una cocina y un baño. Las paredes estaban sin pintar. El suelo era de cemento frío, pero tenía techo. Tenía paredes, tenía una puerta con cerradura. Elena entró, dejó sus maletas y se sentó apoyada contra la pared. Por primera vez en semanas, se sintió segura. Ya no estaba en la calle. Tenía un lugar, pequeño, precario, pero un lugar. Lloró, pero esta vez fueron lágrimas de alivio. John había hecho esto por ella, un hombre al que apenas conocía, un hombre al que había salvado y que ahora la salvaba a cambio. Joan ayudó a Elena a instalar. Trajo un colchón viejo que un amigo iba a tirar. Trajo platos y sartenes. Trajo una manta. Consiguió algunas cositas de conocidos. Elena empezó a reorganizarse. Cargó el celular. Se dio una ducha caliente. Comió bien. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió en una cama no era cómoda. El colchón era delgado y duro, pero era infinitamente mejor que la silla del auto. Al día siguiente, Joe apareció con más noticias. Había hablado con el dueño de una farmacia. El hombre necesitaba a alguien que organizara el inventario y atendiera a unos clientes. No era un trabajo de médico, pero pagaban salario mínimo. Pero era dinero. Era un nuevo comienzo. Elena aceptó. Empezó a trabajar en la farmacia
El lunes siguiente, el dueño, el señor Ant, Neo, era un hombre amable de unos 60 años que no le preguntó por su pasado. Simplemente dijo que Jo o le había hablado bien de ella. Eso era lo que importaba. Elena trabajaba de 8 a 5. Organizaba medicamentos. Atendía a clientes, hacía entregas. No era algo para lo que se hubiera esforzado tanto, pero era un trabajo honesto. Guay poco a poco la ayudó a recuperarse. Pasaron las semanas. Elena recibió su sueldo, saldó algunas deudas pequeñas, compró comida, compró ropa básica. Empezó a sentirse humana de nuevo. Jo o la visitaba con regularidad, hablaban de la vida, de planes del futuro. Guay poco a poco, Elena empezó a comprender quién era realmente Joe. Era un hombre que había caído, pero que tenía fuerza, que tenía dignidad, que tenía gratitud. Un día, Joe llegó con una sonrisa en el rostro. Dijo que había conseguido un trabajo fijo. Una pequeña constructora lo había contratado como asistente. No era el puesto que tenía antes, pero era un comienzo. Él también estaba reconstruyendo su vida. Elena se alegró por él. Dijo que se lo merecía, aunque había luchado. Jo dijo que ella también se lo merecía, que ella también había luchado, y que él seguiría luchando a su lado. Pasaron 2 meses. Elena seguía trabajando en la farmacia. Hubo días difíciles, días en los que veía a los médicos entrar a comprar medicinas y recordaba lo que había pasado, lo que había perdido, pero no se rindió. Ann siguió adelante. El señor Neo se dio cuenta de que Elena sabía mucho de medicamentos, más de lo que esperaba. Empezó a pedirle consejos sobre algunos de sus pacientes, sobre interacciones farmacológicas, sobredosis. Elena le ayudó y quedó impresionado. Un día, le preguntó cuál era su formación académica. Elena dudó. Entonces dijo la verdad. Dijo que era médica, aunque la habían despedido injustamente, que estaba intentando empezar de cero. El señor Neo escuchó todo en silencio. Luego dijo que lo entendía, que la vida a veces era injusta, pero que veía su carácter, veía que era una buena persona, y que eso importaba más que cualquier diploma. Le aumentó el sueldo. No mucho, pero ayudó. Y empezó a darle más responsabilidad. La puso a cargo de hacer pedidos, de gestionar el inventario, de orientar a los clientes con problemas más complejos. Elena se sintió útil de nuevo. No era la medicina que había ejercido antes, pero estaba ayudando a la gente. Estaba marcando la diferencia. Mientras tanto, Jo también prosperaba. A la constructora le gustaba su trabajo. Sus responsabilidades habían aumentado. Ahora coordinaba un pequeño equipo. Su salario había mejorado. Había alquilado una habitación sencilla. Había abandonado la calle por completo. Una otalle. Joe invitó a Elena a cenar. Nada del otro mundo, solo una pizzería sencilla. Pero era la primera vez en meses que Elena salía a comer fuera. Aceptó. Durante la cena, hablaron de cómo todo había cambiado, de cómo ambos habían tocado fondo, y de cómo estaban volviendo a la normalidad, lentamente pero remontando al fin y al cabo. Jo dijo entonces que tenía una cosa más, que había contactado con un viejo amigo, un hombre que había sido su socio años atrás en un proyecto de construcción, un hombre llamado Rodrigo Almeida, y que este hombre se había convertido en alguien importante, muy importante. Elena preguntó quién era. Joe dijo que Rodrigo era ahora el secretario de salud del estado, que tenía poder, que tenía influencia, y que había accedido a reunirse con Joe. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Secretario de salud del estado? Eso significaba que tenía autoridad sobre todos los hospitales públicos, incluido el Hospital S. Lucas, incluido el Marcelo. Jo dijo que había programado una reunión, que iba a contarle todo lo sucedido, que iba a pedir ayuda. Elena quería decirle que no serviría de nada, que nada cambiaría. Pero una pequeña parte oculta de ella comenzó a tener esperanza de nuevo. Quizás aún había una oportunidad. Quizás aún había justicia. Quizás su historia aún no había terminado. La reunión estaba programada para un martes por la mañana. Jo le había pedido a Elena que fuera. Estaba nerviosa. No sabía qué esperar. No quería hacerse ilusiones. Ya se había decepcionado demasiadas veces. Llegaron al departamento de salud a las 9. Era un edificio imponente en el centro de la ciudad. Había guardias de seguridad en la puerta. Gente bien vestida entrando y saliendo. Elena vio su ropa sencilla y se sintió fuera de lugar. Pero Jo estaba tranquilo, incluso seguro. Dio sus nombres en recepción
y los dirigieron al 10º piso. La recepcionista los condujo a una cómoda sala de espera. Dijo que la secretaria los atendería en unos minutos. Elena miró a su alrededor con ansiedad. Había fotos en las paredes, en diplomas, certificados. Todo eso representaba poder en autoridad, cosas que ya no tenía. Después de 15 minutos, la puerta se abrió. Un hombre de unos 50 años, con traje oscuro y cabello canoso, entró en la habitación con una sonrisa. Era Rodrigo Almeida, el secretario de salud. Pero al ver a John, su sonrisa se ensanchó aún más. Cruzó rápidamente la habitación y lo abrazó con fuerza. Dijo que no podía creer que lo volviera a ver, que lo había estado buscando durante años. O le devolvió el abrazo con emoción. Elena se dio cuenta de que había una profunda historia entre ellos, algo que iba más allá de ser compañeros de trabajo. Rodrigo los invitó a su oficina, una habitación espaciosa con vista a la ciudad, un escritorio de madera maciza y estanterías llenas de libros. Se sentaron y Rodrigo pidió café para su secretaria. Entonces miró a Jo y dijo que quería saberlo todo, dónde había estado, qué había pasado, cómo había llegado a ese punto. Jo contó su historia, la muerte de su esposa, la depresión, la caída en las calles. Rodrigo escuchó atentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando Jo terminó, Rodrigo dijo que lo sentía mucho, que debería haber buscado con más ahínco, que debería haber hecho más en Jo. Negó con la cabeza. Dijo que no era su culpa, que cada uno tiene su propio camino, a su propia lucha. Entonces Jo señaló a Elena. Dijo que ella le había salvado la vida, que lo había arriesgado todo para hacer lo correcto, y que eso la había destruido. Contó toda la historia, la cirugía a Marcelo, el despido, el sabotaje, la caída de Elena. Rodrigo escuchaba cada palabra con creciente atención. Cuando Jo terminó, estaba visiblemente irritado. Volvió a preguntar el nombre del director. Jo dijo, Marcelo Figueiredo, Hospital Municipal de São Lucas. Rodrigo anotó el nombre. Dijo que conocía a Marcelo, que había oído otras quejas sobre él, pero que nunca había tenido pruebas concretas. Ahora sí, las tenía. Miró a Elena y le pidió que le contara todo con detalle. Luego empezó a hablar. Le contó sobre esa noche, sobre Jo llegando casi muerto, sobre la decisión de operar, sobre la cirugía sobre Marcelo gritándole sobre el despido. Luego habló del sabotaje, de cómo Marcelo había destruido cualquier posibilidad de que volviera a trabajar, de cómo había usado su influencia para excluirla de todo, de cómo lo había perdido todo, de cómo había dormido en el coche, de cómo había tocado fondo. Rodrigo escuchó todo en silencio. Cuando ella terminó, guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo. Esto termina hoy, Elena. No entendía. Rodrigo le explicó. Dijo que como secretario de Salud del Estado, tenía autoridad sobre todos los hospitales públicos, que tenía la facultad de investigar, de auditar, de sancionar. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Iba a ordenar una investigación completa en el hospital Lucas. Iba a analizar todas las decisiones de Marcelo en los últimos años. Todos los despidos, todas las denegaciones de atención, todo en Helena sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Sería cierto? ¿Prevalecería finalmente la justicia? Rodrigo cogió el teléfono y llamó a su jefe de gabinete, Tío Ordins Claras. Quería un equipo de auditoría en el hospital Lucas esa misma semana. Quería informes sobre todas las decisiones administrativas de los últimos 5 años. Quería entrevistas con los empleados. Lou quería Tadu. Al colgar, miró a Elena y le dijo que debía confiar en él, que lo resolvería, que haría justicia. Elena quería creer, pero aún tenía miedo de volver a decepcionarse. Rodrigo lo notó. Dijo que comprendía su desconfianza, pero que esta vez sería diferente, porque esta vez alguien con verdadero poder estaba de su lado. La reunión terminó con Rodrigo prometiendo mantenerse en contacto. Dijo que llamaría en cuanto tuviera alguna novedad. Le dio las gracias. Elena también, con lágrimas en los ojos. Al salir del edificio, Elena se volvió hacia y le preguntó cómo conocía a alguien tan poderoso en yo. Sonrió. Dijo que había más en su historia de lo que ella sabía. Se sentaron en un banco de la plaza frente al edificio. Y empezó a contar su historia. Dijo que hacía 20 años, él y Rodrigo habían sido más que colegas, habían sido socios, habían fundado juntos una empresa de ingeniería, pequeña al principio, pero con proyectos ambiciosos. La empresa había crecido. Ganó contratos importantes, construyó edificios, puentes
y obras públicas. Rodrigo se encargaba de la parte administrativa, de la parte técnica. Formaban un equipo perfecto, pero entonces surgió un problema, un gran proyecto. Estaban construyendo un hospital. Hubo un error en los cálculos estructurales, un error grave que podría haber causado un derrumbe. El error lo había cometido un ingeniero que yo había contratado. La empresa podría haber ocultado el error. Podría haber seguido adelante y esperar que no pasara nada. Pero no lo permitió. Insistió en rehacerlo todo, aunque costara millones, aunque llevara a la empresa a la quiebra. Al principio, Rodrigo se enojó. Dijo que lo perderían todo, que nadie se enteraría. Pero se mantuvo firme. Dijo que no podía arriesgar vidas, que el costo no importaba. Tenían que hacer lo correcto. Rehicieron el proyecto. Gastaron todo lo que tenían. Casi se declararon en quiebra. Pero el hospital se construyó correctamente, era seguro. Y nunca tuvo problemas. Después de eso, su reputación creció. Las empresas querían trabajar con ingenieros que priorizaran la seguridad sobre las ganancias. La empresa prosperó. Se hizo conocida en creación. Rodrigo nunca olvidó esa lección. Nunca olvidó que John había salvado no solo la empresa, sino también su integridad, y que lo había hecho incluso a riesgo de perderlo todo. Años después, cuando Rodrigo decidió entrar en política, aprendió esa lección, hacer siempre lo correcto, incluso a un alto precio. Contó entonces que, tras la muerte de su esposa, le vendió su parte de la empresa a Rodrigo. Por un precio justo, tenía dinero. Pero el dinero no podía curar el dolor. Lo gastó todo en alcohol, en vanos intentos por olvidar, y cuando se le acabó, terminó en la calle. Rodrigo había intentado encontrarlo. Lo había buscado durante años. Pero no quería que lo encontraran. Quería desaparecer. Y lo logró hasta que lo apuñalaron. Hasta que Elena lo salvó. Hasta que comprendió que aún había una razón para vivir. Elena escuchó todo en silencio. Entonces dijo que ahora entendía. Entendía la conexión entre Joe y Rodrigo. Entendía por qué Rodrigo se había emocionado tanto al verlo. Dijo que sí, aunque habían sido como hermanos, y que a pesar de todo lo sucedido, ese vínculo aún existía. Los días siguientes estuvieron llenos de ansiedad. Elena siguió trabajando en la farmacia, pero su mente siempre estaba puesta en la investigación. ¿De verdad iban a hacer algo? Marcelo tendría consecuencia. Una semana después, la noticia empezó a circular. Un equipo del Departamento de Salud había llegado al hospital S. Lucasan. Estaban auditándolo todo. Marcelo estaba furioso. Intentó detenerlos, pero no tenía poder para hacerlo. El equipo pasó 3 días en el hospital. Entrevistaron a médicos, enfermeras y personal administrativo. Analizaron documentos, informes y decisiones. Y lo que encontraron fue impactante. Marcelo no solo había perseguido a Elena, había al menos otros 5 casos de médicos que habían sido despedidos injustamente. Médicos que lo habían contradicho, que habían puesto a los pacientes por encima de la política. Además, descubrieron que Marcelo había malversado fondos, había inflado los precios de compra, había utilizado recursos del hospital para su propio beneficio. Existía una trama de corrupción que llevaba años operando. Los hallazgos se recopilaron en un informe de 150 páginas. Este informe fue entregado a Rodrigo, quien a su vez lo entregó al Ministerio Público. 2 semanas después, Marcelo fue destituido de su cargo por orden judicial. Ya no podía volver al hospital. Estaba siendo investigado penalmente por corrupción, malversación de fondos y abuso de autoridad. La noticia estaba en todos los periódicos. El director del hospital S. Lucas había sido destituido por corrupción. Elena vio el titular en su celular y no lo podía creer. Estaba sucediendo estaba haciendo justicia, pero lo mejor estaba por venir. 3 días después de la partida de Marcelo, Elena recibió una llamada. Era Rodrigo, quería volver a verla. Elena fue a la oficina, esta vez sola. Le había dicho que era importante que fuera, que confiara en él. Cuando entró a la oficina de Rodrigo, tenía una sonrisa en el rostro. Dijo que tenía buenas noticias, muchas buenas noticias. Primero, Marcelo había sido despedido formalmente, nunca volvería a trabajar en un hospital público, y probablemente enfrentaría prisión por los delitos que cometió. En segundo lugar, todos los médicos que había despedido injustamente fueron llamados de nuevo, tenían derecho a una indemnización, y recibieron una disculpa formal. Y tercero, el hospital S. Lucas necesitaba un nuevo liderazgo, un liderazgo ético y humano, que priorizara a los pacientes. Y Rodrigo quería ofrecerle ese puesto a Elena. Elena estaba en shock. ¿Directora?
del hospital, dijo que no tenía experiencia administrativa, que solo era doctora. Rodrigo dijo que precisamente por eso era perfecta, porque entendía lo que significaba ser médico, lo que significaba atender a los pacientes, lo que significaba hacer lo correcto. Dijo que habría un equipo administrativo para ayudarla, pero que la visión, la dirección, el alma del hospital serían suyas. Elena no supo qué decir. Se quedó sin palabras. Rodrigo añadió algo más. Ann dijo que estaba creando un protocolo estatal, un protocolo que garantizaría que todos los hospitales públicos tuvieran que atender a todos los pacientes, sin discriminación, sin excepción, ricos o pobres, con o sin seguro. Y quiso bautizar este protocolo con su nombre en el protocolo Elena Méndez, para que nadie olvidara lo que había enfrentado, lo que había perdido y lo que representaba. Elena rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de redención. Todo lo que había perdido regresaba a Ann multiplicado. Ella aceptó el puesto de directora del hospital, aceptó el ritu, aceptó la responsabilidad. Una semana después, Elena asumió la dirección del Hospital Municipal de S. o Lucas en el mismo hospital que la había expulsado. Ahora le correspondía transformarlo. Estuvo presente en la ceremonia de investidura. Rodrigo también. Doña Irene lloraba de orgullo. Su hija no solo había sobrevivido, había ganado. En su discurso inaugural, Elena habló de justicia, de humanidad, de cómo la medicina se centraba en las personas, no en los números, de cómo todos merecían atención, de cómo nunca olvidaría de dónde venía, de la profunda desesperación en la que había caído, y de que usaría ese recuerdo para ser mejor, para hacer las cosas mejor. La gente dio una ovación de pie, los médicos lloraron, las enfermeras sonrieron, todos sabían que una nueva era comenzaba en ese hospital. Y al fondo de la sala, observándolo todo, estaba Ann, el hombre al que ella había salvado, el hombre que la había salvado. Intercambiaron miradas, una mirada de mutua gratitud, una mirada de profunda amistad, una mirada que lo decía todo, sin necesidad de palabras. 2 días después, Elena realizó su primer cambio como directora. Creó un ala específica para atender a personas sin hogar, con trabajadores sociales y psicólogos, con una estructura completa no solo para tratar la enfermedad, sino también para facilitar su reinserción social, e invitó a John a coordinar esa ala. John, quien conocía esa realidad mejor que nadie. John, quien sabía lo que era ser invisible. John, quien ahora usaría su experiencia para ayudar a otros. Ann aceptó. Y juntos, Elena y transformaron ese hospital. Lo transformaron en un lugar de esperanza, un lugar de segundas oportunidades, un lugar donde todos eran importantes. Mientras tanto, Marcelo se enfrentó a la justicia. Fue condenado a 6 años de prisión. Lo perdió todo, dinero, reputación y libertad. Su arrogancia le había pasado factura. ¿Y Elena? Elena no sintió ningún placer por su caída. Solo sintió que se había hecho justicia, que el ciclo se había cerrado. Han pasado 6 meses desde que Elena asumió la dirección del Hospital Municipal de S. o Lucas, y en ese breve periodo, todo había cambiado. El hospital, que antes era sinónimo de abandono y frialdad, ahora era un referente de humanización. Elena había implementado rigurosos protocolos de atención. Todos los pacientes eran tratados con dignidad. No importaba si llegaban en un coche importado o a pie. No importaba si vestían ropa de marca o estaban sucios de la calle. Todos recibían la misma atención, el mismo respeto. El albergue para personas sin hogar que creó se convirtió en un modelo para todo el estado. Coordinó al equipo con maestría, conocía cada dificultad, cada barrera, cada prejuicio que enfrentaban esas personas, y utilizó ese conocimiento para derribar esas barreras. Más de 200 personas sin hogar ya habían recibido asistencia en los primeros meses. Muchas habían recibido tratamiento para enfermedades crónicas que habían ignorado durante años. Otras habían recibido ayuda psicológica. Algunas incluso habían encontrado empleo y vivienda gracias al programa de reinserción social que implementó. Elena siguió personalmente cada caso. Se esforzó por conocer las historias, por comprender el dolor, por celebrar las victorias. Nunca olvidó que ella también había estado en la calle, que ella también había sido invisible, que ella también había necesitado ayuda. Los médicos del hospital, que al principio desconfiaban del nuevo liderazgo, ahora la admiraban. Elena era firme cuando era necesario, pero siempre justa. Escuchaba a Ann, comprendía a Ann, apoyaba a Ann y sobre todo,
predicaba con el ejemplo. Doña Irene visitaba a su hija en el hospital todas las semanas. No podía ocultar su orgullo. Veía a Elena caminar por los pasillos, saludando al personal, hablando con los pacientes, y se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija no solo había sobrevivido, se había convertido en una inspiración. Joe, o también había prosperado más allá de lo imaginado. El trabajo de coordinación del área de servicios sociales le había dado un nuevo propósito. Se despertaba cada día lleno de energía. Sentía que estaba marcando la diferencia, que su dolor, su sufrimiento, su caída, no habían sido en vano. Todo había servido para moldearlo para ese momento. Había vuelto a estudiar. Estaba cursando gestión social, psicología y trabajo social. Quería estar mejor preparado para ayudar a la gente con mayor eficacia. Y Elena lo apoyaba plenamente. Le pagaba los cursos, le daba tiempo libre cuando lo necesitaba e invertía en él como él había invertido en ella cuando ya no tenía nada. Un día, Elena recibió una visita inesperada. Era el doctor Rafael, el colega que la había visto viviendo en su coche y no había hecho nada al respecto. Entró en su consultorio cabizbajo. Dijo que necesitaba hablar con ella. Elena lo recibió. Rafael empezó disculpándose. Dijo que había sido un cobarde, que debería haberla defendido, que debería haber confrontado a Marcelo, que se arrepentía cada día. Elena escuchó en silencio. Luego dijo que entendía, que sabía que el miedo era poderoso, que no guardaba rencor. Rafael preguntó si había alguna manera de enmendarlo, de hacer las cosas de otra manera. Elena dijo que sí, en que podía empezar diciendo siempre la verdad, defendiendo lo correcto, usando la voz que antes había silenciado. Rafael aceptó, y se fue de allí diferente y transformado. En los meses siguientes, otros médicos despedidos por Marcelo regresaron al hospital. Elena se aseguró de darles la bienvenida personalmente, agradeciéndoles su valentía y asegurándoles que nunca más serían castigados por hacer lo correcto. El hospital empezó a ganar premios, reconocimiento nacional por su excelencia en humanización. Revistas médicas publicaron artículos sobre el modelo implementado por Helena. Otros estados querían replicarlo. Elena dio entrevistas, contó su historia, no ocultó nada. Habló del despido injustificado, de dormir en su coche, de perderlo todo, y de cómo encontró la fuerza para seguir adelante. Sus palabras inspiraron a miles de personas, médicos que estaban pensando en rendirse, enfermeras cansadas, personas comunes que enfrentaban injusticias. Todos vieron en Elena un ejemplo de que era posible triunfar, que el derecho siempre prevalecía al final. O también dio conferencias, habló de su trayectoria, de cómo pasó de la calle a coordinar un importante programa social, la gratitud, de las segundas oportunidades, de cómo un acto de bondad había salvado 2 vidas, a la suya y la de Elena. Un año después de asumir la dirección, Elena fue invitada a hablar en un congreso médico internacional. El tema era ética y humanización. Aceptó. En el escenario, ante miles de médicos de todo el mundo, Elena contó su historia completa, cada detalle, cada dolor, cada victoria. Al terminar, recibió una ovación de pie de 5 minutos. Después de la conferencia, decenas de médicos se acercaron a ella. Querían saber más, querían implementar el modelo en sus países, querían aprender de ella. Elena lo compartió todo, no guardaba secretos, quería que ese movimiento se extendiera. De vuelta en Brasil, Elena recibió más noticias. Rodrigo, el secretario de Salud, había sido nombrado ministro de Salud, y su primera medida en el cargo fue extender el protocolo Helena Mendes a todo el país. Todos los hospitales públicos de Brasil seguirían ahora las mismas directrices de atención humanizada. Elena lloró al enterarse. Su sufrimiento había generado un cambio nacional. Millones de personas se beneficiarían de su lucha, gracias a su valentía. Joe estaba a su lado cuando llegó la noticia. Se abrazaron. 2 sobrevivientes. 2 guerreros. 2 amigos que se habían salvado mutuamente. Doña Irene, ahora de 72 años, estaba más feliz que nunca. Veía a su hija realizada. Yo veía el impacto que estaba teniendo y agradecía a Dios todos los días por no rendirse, por seguir luchando. Mientras tanto, Marcelo cumplía su condena en prisión. Lo había perdido todo. La arrogancia había dado paso al arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Las consecuencias de sus actos eran irreversibles. Elena nunca fue a visitarlo. No sentía necesidad. No sentía rabia ni odio, solo indiferencia. Marcelo era parte del pasado.
un pasado que la había fortalecido, un pasado que la había preparado para el presente. 2 años después de asumir la dirección, Helena fue nominada al premio a la mejor gerente hospitalaria del país. Y ganó en la ceremonia de entrega de premios. Dedicó el premio a 2 personas, a doña Irene, quien nunca la abandonó, y yo, quien la salvó cuando más lo necesitaba. Estaba entre el público. Al oír su nombre se puso de pie. La gente aplaudió. Muchos no conocían toda la historia, pero en ese momento, Helena lo contó todo en su discurso, como había sido su ángel, su salvador, su amigo. Tras la ceremonia, fue rodeado por periodistas. Querían entrevistas, querían saber más sobre él. Siempre humilde, dijo que no había hecho nada extraordinario, que solo había correspondido, que Helena le había salvado la vida primero. Pero todos sabían que era más que eso. Le había dado a Helena algo que nadie más le había dado, en esperanza. Cuando ya no le quedaba nada, cuando estaba en el fondo, él apareció y no la dejó rendirse. Hoy, 3 años después de que todo comenzara, Helena y son referentes nacionales. El hospital Lucas es considerado el mejor hospital público del país. El área de servicios sociales atiende a más de 1,000 personas al mes. La tasa de reinserción social es del 70%. Cifras que nadie creía posibles. Helena sigue viviendo en el mismo apartamento sencillo que le compró hace años. Ahora tiene dinero. Podría vivir en un lugar mejor, no QR. Ese apartamento representa su trayectoria, representa sus orígenes, y nunca quiere olvidarlo. Compró una casa pequeña, nada lujoso, solo un lugar acogedor, donde se siente en paz. Puso una foto en la sala, una foto de él con Helena. Debajo de la foto, una frase: la gratitud lo transforma todo. Siguen siendo amigos. Almuerzan juntos, al menos una vez a la semana. Hablan de trabajo, de la vida, de sueños. Los une algo más grande que la amistad. Los une una historia de salvación mutua. La señora Irene sigue visitando a su hija, ahora en la oficina del director. Se sienta en la silla de visitas y observa a Helena trabajar. Y sonríen, porque sabe que su hija ha encontrado su lugar, ha encontrado su propósito. La historia de Helena y se convirtió en un libro, se convirtió en un documental, se convirtió en una inspiración para millones, pero para ellos sigue siendo solo la vida. Una vida que casi terminó, pero que se salvó por la bondad, por la gratitud, por la humanidad. Algunos dicen que Helena tuvo suerte, que fue una coincidencia que conociera a alguien poderoso, pero Helena no está de acuerdo. Dice que fue una consecuencia de hacer lo correcto, una consecuencia de seguir sus principios, incluso cuando le costó todo, porque al final, el universo tiene su propia justicia. Puede tardar, puede doler, pero llega, y cuando llega, lo transforma todo. Helena aprendió que salvar una vida nunca es un desperdicio, aunque cueste mucho, aunque duela, porque desconocemos el verdadero impacto que una persona puede tener en el mundo, desconocemos las conexiones que tiene, desconocemos su propósito, y aprendió que nunca es tarde para empezar de cero, que por muy bajo que caigas, siempre es posible volver a levantarte, que la gratitud es la fuerza más poderosa que existe, y que a veces, salvar a alguien es la forma en que el universo prepara a alguien para salvarnos después. Hoy, cuando Helena camina por los pasillos del hospital, ve sonrisas, ve esperanza, ve cariño, y sabe que todo valió la pena en cada lágrima, cada dolor, cada momento en el que tocó fondo, porque la transformó en la líder que necesitaba ser. Y cuando alguien le pregunta si se arrepiente de haber salvado a aquella noche lluviosa, responde sin dudar: nunca fue la mejor decisión de mi vida, porque no solo salvé una vida, salvé la mía. La historia de Helena y nos enseña que la bondad nunca se desperdicia, que hacer lo correcto siempre da sus frutos, que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y que a veces, quien salvas hoy, es quien te salvará mañana. Demostraron que no importa de dónde vengas, no importa cuán profundo caigas, lo que importa es el corazón que llevas, el coraje para continuar, y la fe en que siempre llegan días mejores para quienes no se rinden, y siempre llegan. Si esta historia de gratitud y superación te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias inspiradoras como esta. Dale a me gusta, comenta qué te pareció y comparte para que más personas conozcan historias que demuestran que la bondad siempre se multiplica. Tu suscripción
nos ayuda mucho.